cumple un año, está de cumpleaños, la renovada ley de quiebras, rebautizada como la ley de insolvencia y reemprendimiento, que en términos generales le permite a empresas y personas negociar sus deudas. Es por eso que nos acompaña aquí en el estudio GPS de Cooperativa Josefina Montenegro, quien es superintendenta de insolvencia y reemprendimiento, para hacer un balance, como ya decimos, de un año entonces de entrada en vigencia de esta ley. Josefina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Superintendenta, buenas tardes. Buenas tardes. Si pusiésemos Buenas una tardes. nota. Buenas tardes. Si pusiésemos una nota del 1 al 7, ¿se cumplieron los objetivos? ¿Se superaron los obstáculos? ¿Queda algo pendiente en este año de celebración? Se cumplieron los objetivos, se cumplieron las estimaciones, quedan desafíos pendientes. ¿Un ¿Un 6 entonces? ¿Qué nota nos ponemos? Claro. Yo soy bien autoexigente, así Un que me 5, pondría un 6. Bien. Ya, pero Sí. partamos por lo primero. ¿Cuáles eran los objetivos Sí. un año atrás A con ver. esta ley? Los objetivos, y que además se convirtieron en logros, era principalmente acercar la superintendencia a la ciudadanía, ¿ya? A través de 3 vías. Primero, los procedimientos de renegociación de las personas deudoras, que es el procedimiento que lleva a la superintendencia, que es un procedimiento que no es judicial, que es administrativo, gratuito y voluntario, ¿ya? Segundo, a través de nuestra presencia regional. Por primera vez con esta nueva ley tenemos presencia en todas las regiones del país a través de nuestros coordinadores regionales. Y tercero, a través de nuestro boletín concursal, que es una plataforma electrónica que ha permitido transparentar los procedimientos concursales y dar un acceso expedito y gratuito a todas las personas para que puedan acceder a través de la página web, que es sencilla y fácil de usar. Ya. Eso, además, esa transparencia ha permitido resolver oportunamente los procedimientos de insolvencia. Ya, pero si uno le preguntara a la gente, o a alguien que está escuchando, esta posibilidad de lo que decía la Sole de negociar mi deuda, ¿cuántas personas salvaron, por decirlo de alguna manera, su situación económica o su situación de deuda a propósito de la entrada en funcionamiento de esta ley? Tenemos a la fecha 739 personas que se sometieron al procedimiento de renegociación. Ya. 739. Y esos casos de renegociación han terminado 505. ¿Ya? Ya, perfecto. Por lo O tanto, sea, ya tenemos 505 personas que han renegociado con sus acreedores y están cumpliendo hoy día de acuerdo a los términos convenidos en estas audiencias que se llevan a cabo en la superintendencia. O sea, en estricto rigor están pagando la deuda en la medida de lo que pueden y en la medida de lo que acordaron con su de acreedor. acuerdo a las nuevas condiciones pactadas con los No acreedores. es una deuda que los tenga del cuello, Acogotados. digamos. Exacto. Claro. No. Y habían ciertos requisitos además que había que cumplir para Sí. poder llegar hasta este Sí. proceso. Recordemos los requisitos, Sí. son 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días de mora y que superen las 80 UF, los 2 millones de pesos aproximadamente, y que esa persona no tenga notificada una demanda ejecutiva en su contra, ni una demanda inicial de liquidación forzosa, y que presente un plan de pago. Esos son los principales requisitos, y que sea persona deudora, es decir, trabajador dependiente, dueña de casa, jubilado o estudiante. Y requisitos que permanecen vigentes además. Y estas Eso 505 personas se acercan a la superintendencia y inician un proceso que presentan antecedentes. ¿Cómo ha sido eso? Sí, les explico. Tenemos 2 vías de presentar las solicitudes de renegociación. La primera vía es a través de nuestra página web, boletín concursal, y lo pueden hacer expeditamente, y así en regiones ha sido, la verdad, un éxito, porque nosotros pensamos que en región metropolitana se iba a concentrar la mayor cantidad de solicitudes, y la verdad es que vemos que en regiones muchas personas, además de tener a nuestros coordinadores regionales, acceden a través de la página web, lo cual es una muy buena noticia, ¿ya? Se ha descentralizado este procedimiento. Y hay otras personas que llegan presencialmente a la superintendencia y presentan su solicitud. Esa solicitud la pueden llenar ellos mismos o son asesorados por la superintendencia. Es un procedimiento gratuito, no necesita asesoría de abogado. Ahora, eso es gratuito y voluntario, Sí. pero el acreedor está obligado a concurrir a esta mediación de alguna manera. A estas audiencias, el acreedor es citado. Una vez que presenta la solicitud del deudor, la superintendencia la revisa y dicta una resolución de admisibilidad en el caso que sea admisible y haya cumplido con los requisitos. Ya, como parte de cualquier proceso. Exacto. Y dicta una resolución, y esa resolución cita a todos los acreedores a participar de estas audiencias. Lo importante de destacar es que no solamente cita a estos 2 acreedores que tienen estas 2 obligaciones vencidas, sino que cita a todos los acreedores del deudor. Ya. Y es por eso que es importante, porque se soluciona integralmente el problema. El deudor se sienta con todos sus acreedores. ¿Qué pasaría si solamente Pero se ese sentara acreedor- con esos 2? Pero esos acreedores están obligados a ir. Esos acreedores tienen que ir porque están citados, ¿ya? Obviamente si no van, no participan de la audiencia, ¿ya? Lo importante es llegar a acuerdo en base a los quórums. No siempre van todos los acreedores, pero la mayoría de las veces sí van, y por eso tenemos las tasas de acuerdo del 92%. El 92% se han acordado las audiencias de determinación del pasivo,
de renegociación y de ejecución. ¿Qué significa eso? Que los acreedores prefieren ir. ¿Y por qué prefieren ir? Porque primero prefieren conocer realmente la carga financiera del deudor y segundo, porque para ellos es un beneficio. Ellos se ahorran sus costos extrajudiciales y judiciales de cobranza y además logran renegociar con un deudor que va a ser nuevamente un sujeto de consumo. Claro. Por lo tanto va a volver a pagar, va a seguir pagando. Ya no es un sujeto que está castigado, un sujeto que ya no puede volver a ser sujeto de consumo, sino que es un sujeto que ahora va a seguir pagando sus obligaciones de una manera distinta, Claro. pero va a seguir siendo un cliente del banco, del retail, de las cooperativas, etcétera. Tal vez hay que recordar un poco como el antes, ¿no? Porque esta es una situación bastante dramática. No estaba viendo aquí las cifras, ¿no? De la cantidad de gente endeudada y que hay un 85% de esta deuda que tiene que ver con la banca y el retail. Si nos íbamos hacia atrás, era la misma banca y el retail que tenía departamentos de cobranza en donde se decía que pasaba mucha gente porque era un mejor negocio tener un cliente endeudado que tenerlo a un cliente, digamos, que limpio, por llamarlo de alguna manera. Mucha de esta gente después no podía volver a pedir crédito porque está en alguna lista de riesgo de los bancos y se producía una especie de círculo virtuoso en donde la gente no alcanzaba, estaba sobreendeudada, no podía pedir más crédito, no tenía posibilidades de tener más plata y se producía un drama bastante terrible a nivel familiar o a nivel personal. Obviamente todo esto se hizo para esto, digamos, ¿no? Para que esto tuviera. Pero obviamente uno ve el funcionamiento que tiene la banca, el funcionamiento que tiene el retail, y uno sospecha de que si efectivamente ellos, estas instituciones, están dispuestos a esta transaca, porque esa cobranza judicial finalmente se la traspasan directamente a la gente que demandan, ¿no? Por el no pago de la deuda. ¿Qué pasa con esa empresa? Yo refuerzo un poco lo que preguntaba Paula antes, ¿no? O bien, no están obligados a ir, tienen que ir y concurrir. Pero aquí no hay un poco como de perversión, perdona, el juicio es mío, de perversión de las instituciones en términos de lo que es el sistema de cobro. ¿Cómo aliviamos a esta gente? Efectivamente esta ley ha ayudado a aliviar, son 500 personas y son miles las que están endeudadas. A ver, yo creo firmemente que sí. Okay. O sea, lo vemos por las experiencias. Hoy día tuvimos el acto de aniversario de la entrada en vigencia de la ley y teníamos muchos casos ahí en vivo que contaban su experiencia. Y nos parece que los bancos nos han acompañado en este proceso. O sea, ¿y eso qué significa? Que para ellos también es beneficioso. Es beneficioso el hecho de poder renegociar renegociar con los deudores. ¿Y por qué es tan importante? Porque ellos no tienen toda la información. No tenemos en Chile un sistema de obligación consolidada o de deuda consolidada. Por lo tanto, los bancos no saben lo que debe el deudor al retail, a las cooperativas. A las cooperativas sí, pero al retail no. ¿Ya? Entonces no tenemos un panorama global. Y esta es la primera instancia en que el deudor y los acreedores realmente conocen la carga financiera del deudor. Por primera vez el acreedor se da cuenta que ese deudor no solamente le debe a ese banco, sino que le debe a muchos otros y además le debe a otros retail y además le debe a las cooperativas, a cajas de compensación, etcétera. Es por eso que los bancos... No lo saben, pero esos informes financieros que circulan a través obviamente de las oficinas de riesgo de los bancos, sí, las instituciones. Pero no existe una obligación consolidada, no existe. Okay. Todavía no tenemos un proyecto de deuda consolidada, todavía no lo tenemos. Entonces por eso que este es como el primer paso para que el acreedor se dé cuenta realmente cuánto debe el deudor y que el deudor se dé cuenta cuánto es lo que debe. Muchos deudores no saben cuánto deben. ¿Porque tienen miles de deudores? O porque también muchas veces están desordenados en sus pagos, no saben exactamente cuánto es lo que deben, no saben cuál es el perfil no saben de cómo están actualizados sus créditos. Es por eso que es muy importante la facilitación de la superintendencia, que les ayuda a tener este panorama global. La superintendencia facilita el procedimiento, les muestra tanto a los acreedores como deudores en las audiencias cuánto es lo que deben. Y a simplificar un proceso que es de sumo complejo, lo era por lo menos. Exacto, antes. por eso doloroso y la complejo, ¿no? facilitación, Sí. sí. No, y complejo, porque además hay que meterse dentro de planillas, ¿no? Y observar un mapa como ese. Tomando la perfil. pregunta de la Paula Sí. respecto del promedio, aquí tengo algunos datos, superintendenta, de las 739 renegociaciones de personas deudoras, un 59% corresponde a hombres, un 41% a mujeres, ¿no? La mayor participación se da entre aquellas personas cuyas edades fluctúan entre los 30 y los 44 años, es decir, un 46%, seguido del tramo que va entre los 45 y los 59 años, un 30%. Y luego las personas de más de 60 años, que corresponden a un 15%. ¿Qué nos dice ese perfil? Primero, que es evidente que el chileno tiene ganas de pagar o quiere cumplir con sus deudas antes de perder sus bienes, por ejemplo. Eso es una de las primeras lecciones que sacamos, lecciones positivas que sacamos de este primer año de vigencia.
y que de los 880 procedimientos que hoy día tenemos vigentes de personas, porque hay dos procedimientos de personas, el de renegociación que lleva la superintendencia y el de liquidación que lleva los tribunales. De 880 procedimientos ya vigentes desde el 9 de octubre del año pasado, son bastantes, un 84% prefiere renegociar sus obligaciones y hacer frente a sus deudas que liquidar sus bienes. Solamente un 16% prefiere ir a liquidar sus bienes y perderlos. Y eso es una de las del balance más positivo que hacemos respecto de este primer año de vigencia de la ley. Es decir, el chileno prefiere cumplir con sus obligaciones, prefiere hacer frente a sus deudas, obviamente de acuerdo a otras condiciones que no son las originalmente pactadas, porque no lo ha podido hacer de acuerdo a lo originalmente pactado. Y lo dice también el rango etario, es decir, que la mayoría está entre 30 y 44 años, hay gente que está súper activa económicamente, muy activa en sus trabajos y que quiere seguir además con la posibilidad de generar negocios, riqueza o ganancias. Y que está muy endeudado, porque también estamos viendo que la deuda promedio son 29.700.000 pesos en el caso de los hombres. ¿Y qué tipo de y la promedio en general son 25,9 millones. ¿Y de qué tipo de deuda hablamos? Porque no son deudas chicas, no es que yo dejé de pagar, si atendemos a esa cifra, no es que dejé de pagar la tarjeta en la casa comercial, ¿o sí? Sí, ¿sí? ¿También? Ese tipo de deudas también. ¿Sí? Pero, y contestando un poquito a la pregunta anterior, este promedio de deudas es el promedio total, ¿ya? No solamente de las deudas vencidas, de todas las deudas. Ya, porque lo que les contaba un poquito antes, que la idea de la superintendencia y de esta ley de insolvencia y reemprendimiento es que el deudor pueda resolver su situación en forma integral. Por lo tanto, que no solamente resuelva esas dos deudas que tienen 90 días de mora, sino que toda su situación de endeudamiento para que efectivamente pueda partir de cero y para que todas las condiciones sean, ya sea los periodos de gracia y las cuotas que se pactan, sean respecto de todas sus obligaciones. Por eso están todos los acreedores. Importante, se suspenden los intereses moratorios mientras está en esta negociación. Y se sale de ICOM. Además de eso, una vez terminado el procedimiento, estas 550 personas que terminaron su procedimiento pueden ir a DICOM para modificar sus antecedentes comerciales o eliminarlos. Aquí hay mucha cruz entre la deuda personal y esa deuda del pequeño empresario o el emprendedor. O sea que se cruzan muchas cosas. Hay mucha gente que pide créditos personales, pero en realidad es para hacer un negocio. ¿Qué tanto hay de eso, no? En términos de las cifras y en términos del estudio que ustedes tienen? Tenemos una limitación respecto y por eso distinguíamos entre personas y empresas, sí, ¿cierto? Claro. El procedimiento de renegociación es un procedimiento que es más bien subsidiado por el Estado, es llevado a cabo por la superintendencia, es gratuito, voluntario, administrativo, y por lo tanto el perfil que se creó para este procedimiento de renegociación es un perfil para la persona deudora, es decir, para el trabajador dependiente, estudiante, dueña de casa, etc. Ok, no para la persona que pidió plata porque quería hacer un negocio, digamos, a pesar de que no es una empresa. A pesar de que no es una empresa, si esa persona ha emitido, por ejemplo, boletas de honorario o ha percibido ingresos por profesiones liberales o tributos en primera categoría, esa persona es considerada empresa. ¿Superintendente? Es otro perfil. ¿Y va a otra institución o no hay nadie que lo defienda, por llamarlo así? No, la ley también tiene las herramientas que son los procedimientos de liquidación o de reorganización de empresas deudoras. Y eso están regulados en la ley. Son también nuevos procedimientos, pero son ante el tribunal. Perfecto. Yo quería volver sobre la característica de la deuda primero, para tocar un tema bien puntual, que fue objeto de polémica o tal vez objeto de observación, que es la deuda por pensión alimenticia, por ejemplo, la deuda por obligaciones familiares. ¿Esas deudas también entran en este tipo de renegociaciones? Esas deudas son inconciliables con el procedimiento de renegociación, por lo tanto, si bien el deudor las tiene que declarar para iniciar el procedimiento, no se renegocian. Esas deudas están fuera de la renegociación misma. Ah, perfecto. O sea, ¿ya? no son parte de este proceso. Tienen es una un antecedente, ¿no? naturaleza inconciliable. Es bueno tener esa información. Pero ahí había un gris en la ley. ¿Se resolvió eso? Se resuelve a través de nuestros oficios circulares, que son los que interpretan la ley. Ya, perfecto. Pero en un principio esto sí empezó a pasar, ¿o no? No, en un principio sí, todos informaban su pensión alimenticia, sus deudas relativas a pensión alimenticia, pero siempre se llegó a esa conclusión, a poco andar, de que eran obligaciones inconciliables con la renegociación. Ya, y entonces estamos hablando de deudas de retail, de que dejé de pagar la tarjeta. Banco retail en un 85% tenemos el porcentaje, y también de cajas de compensación, de cooperativas, etc. Ya, una última mía al menos. ¿Cuánto dura el proceso? Estas 505 personas que ya tienen resuelto, ¿cuánto tiempo pasó? El proceso, de acuerdo a lo estimado, eran 105 días hábiles en total, desde el inicio al término. Pero hemos sido más eficientes de eso y por lo tanto nuestro promedio ha sido 70 días. En 70 días hemos terminado estos 505 procedimientos. Es mucho menor. Estamos conversando con Josefina Montenegro, quien es
superintendenta, quiero decir, de insolvencia y reemprendimiento, haciendo el balance a un año ya de la entrada en vigencia de una ley de insolvencia y reemprendimiento que partió en el gobierno anterior, ¿no? Y que se ha estado desarrollando también en este gobierno. Esto nos indica, entre otras cosas, que hay ciertos aspectos legales, que hay ciertas normas, ciertos proyectos que podemos cambiar en nuestra sociedad que son más bien de carácter estatal, no del gobierno de turno. Y con esa visión, ¿qué es lo que hay que mejorar o qué procedimientos ustedes quieren poner acento para que esto sea aún mejor de lo que ha resultado hasta ahora? Sí, efectivamente, este es un procedimiento que fue transversal. Efectivamente, la tramitación legislativa también fue aprobado en forma transversal, en forma unánime por la Cámara, por amplia mayoría en el Senado. Por lo tanto, eso refleja que es una necesidad. Esta es una deuda histórica que teníamos que saldar con los emprendedores y con las personas naturales. Recordemos que no existía un procedimiento adecuado para las personas naturales en Chile. Por lo tanto, nadie podría dudar que esto era una necesidad, ¿ya? Y eso, la verdad, también creo yo que es muy positivo. ¿Cómo podemos mejorar? Yo creo que tenemos varios desafíos nosotros desde el punto de vista de la superintendencia y desde el punto de vista de la ley. Yo creo que nos están ayudando en este mismo instante a continuar difundiendo la ley. Todavía existen brechas de información que perduran, sobre todo en regiones, así que esto es muy útil. Segundo, tenemos que seguir trabajando en conjunto con los tribunales de justicia para uniformar la jurisprudencia que se está generando hoy en día al respecto. Tenemos también que contribuir a la educación financiera, unirnos a los esfuerzos que está haciendo el CERNAC, la Superintendencia de Bancos, Instituciones Financieras y otros organismos. Y finalmente, y muy importante, lograr inculcar lo que es esta nueva reorganización concursal de las empresas, porque hay que hacer el switch, ¿ya? Es una nueva reorganización concursal y esto requiere obviamente adecuar las clasificaciones de riesgo y emparejar la cancha entre las reorganizaciones y las liquidaciones de empresas, porque todavía hay más liquidaciones que reorganizaciones. Y si una empresa es viable, debe optar por la reorganización, están los incentivos puestos en la ley. Si una empresa no es viable, tiene que optar por la liquidación y liquidarse rápida y eficientemente. Pero es que antes probablemente muchas se fueron a liquidación muchas, sin tener necesidad de liquidar. Había muy pocos convenios judiciales preventivos, como se le llaman a la antigua ley. Ahora ya tenemos 26 ya reorganizaciones a la fecha, pero queremos que la cancha se empareje. Y para que se empareje, tenemos que también hacer esfuerzos en cuanto a inculcar este nuevo significado de la reorganización concursal, es decir, que siga funcionando la empresa. En el caso de las 26 organizaciones que ya tenemos vigentes, hemos salvado más de 4.000 fuentes laborales de empleo de trabajadores que siguen en esa empresa que continuó su funcionamiento en virtud de la reorganización. Así que es muy importante darle el foco. Josefina, bueno, estamos en este primer año de la vigencia de esta ley de insolvencia y reemprendimiento. ¿Cuál es el principal objetivo al segundo año? O sea, ¿qué es lo que deberíamos esperar en un año más? ¿Acortar plazo? Yo creo que un poco lo que le estaba diciendo, ojalá que la mayor cantidad de gente se informe, ¿ya? Se informe adecuada y oportunamente. Seguir en el proceso expansivo, digamos. Sí, yo creo que es clave la información desde el punto de vista tanto del deudor como del punto de vista del acreedor, que se informen oportunamente, que los deudores cuando accedan a algún crédito se informen realmente de las condiciones de ese crédito y de cuánto les va a aumentar la carga financiera. Y los bancos y el retail, yo sé que están informando más y que hay varios aspectos legales de aquello, ¿no? Cuando uno va a pedir un crédito a un banco ahora, hay una serie de cosas que el Ejecutivo tiene que decir, ¿no? Pero están en este momento supervisados de que sea así, de que le informen a la gente en qué se están metiendo, digamos. Exactamente, yo creo que cada vez la información está siendo más transparente. Nosotros también estamos dando un seguimiento importante respecto a estos mismos 505 casos terminados de que efectivamente se cumplan, porque una cosa es acordarlo y otra cosa es que se cumplan en el tiempo, que los acreedores y los deudores lo cumplan. Ahora, lo que necesitamos, y como gobierno, es un proyecto de ley de deuda consolidada, para que todos tengamos la información consolidada. ¿Y eso se va a tramitar ahora? ¿O hay un proyecto? Ese es un desafío, hay un proyecto, entiendo yo, eso lo maneja el Ministerio de Hacienda, pero obviamente sería una gran cosa tener una ley de deuda consolidada. Superintendenta, bueno, una sola bien. pregunta, porque el caso está vigente, hablamos del caso Cabal, un caso además que ha impactado este año 2015 a la opinión pública, y hay allí un tema pendiente con el análisis que están haciendo ustedes, ¿no?, a las respuestas que entregó el síndico de quiebras Hernán Chadwick Larraín a las objeciones que presentó precisamente el regulador por la venta de los predios y los terrenos en Machalí. ¿Esa respuesta todavía se está analizando? ¿No hay conclusiones respecto de eso? No, esa respuesta, bueno, obviamente ya la leímos, nos llegó ayer, estamos analizando y estamos a la espera de los antecedentes que vienen acompañadas de esa respuesta. Ya, porque esa respuesta viene acompañada de una serie de antecedentes ofrecidas en el primer otro sí del escrito, y estamos a la espera de esos antecedentes para poder analizar como se debe la respuesta junto con los antecedentes que vienen acompañados. No hay plazo para eso todavía.
Para entregar una respuesta, un análisis sobre eso. Sí, tenemos nosotros un plazo para poder actuar como superintendencia, igual que los otros objetantes, en el caso que decidamos insistir en las objeciones o no insistir Ya, en las perfecto. objeciones. Pero estamos a la espera de los antecedentes que vienen acompañados de ese escrito de respuesta del síndico. Clarísimo. Josefina Montenegro, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer año de la vigencia de la ley número 20.720. Muchísimas gracias a ustedes. También. Muchísimas gracias. Y tengo que decirte que Chilectra nos acaba de mandar el más completo tutorial para ser eficientes con la energía. Por ejemplo,